Durante la guerra en Ucrania, muchos soldados rusos abandonaron las fuerzas militares de Rusia y desertaron al bando ucraniano. Los informes y videos de estos desertores se difundieron, pero el caso más impactante fue la deserción de un alto oficial. Vladimir Putin fue traicionado por alguien muy cercano, que reveló información sorprendente sobre su vida. No creerás la increíble historia de la fuga de este oficial ruso y las revelaciones que hizo sobre Vladimir Putin. A diferencia de un soldado común, la deserción de oficiales rusos o de cualquier persona con altos cargos es mucho más peligrosa, ya que Putin tiene un historial implacable con los traidores. El líder ruso ha sido acusado internacionalmente de estar involucrado en asesinatos de traidores, especialmente exespías y opositores. Uno de los casos más recientes fue la misteriosa muerte de Yevgeny Prigozhin, un amigo cercano de Putin y jefe del grupo Wagner, una organización militar privada rusa utilizada en la invasión de Ucrania, que murió tras la caída sospechosa de un jet ejecutivo al norte de Moscú. Esta misteriosa muerte ocurrió después de que Yevgeny Prigozhin se rebelara contra el ejército ruso y marchara hacia Moscú con la intención de dar un golpe. Prigozhin justificó la rebelión como un acto de venganza por sus pérdidas en el campo de batalla, culpando al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, por los fracasos militares del país. Sin embargo, durante la marcha, Prigozhin decidió detener el avance del grupo y llegó a un acuerdo con el Kremlin. Fue perdonado por Putin y se exilió en Bielorrusia, un país aliado de Vladimir Putin. Pero por supuesto, Putin no iba a perdonar a Prigozhin tan fácilmente. El 23 de agosto de 2023, Prigozhin y otras 9 personas, algunas de las cuales eran miembros del grupo Wagner, murieron en un accidente aéreo en el este de Rusia. Después de esta breve introducción, y ahora que entendemos lo que suele suceder con los traidores rusos, surge la pregunta: ¿qué sucede cuando un alto oficial de la inteligencia rusa, alguien cercano a Putin, decide desertar hacia Occidente? ¿Cómo logró escapar con seguridad? ¿Por qué tomó esa decisión? Y lo más importante, ¿qué reveló sobre Putin como líder y sobre el estado de las fuerzas rusas en Ucrania? Este es Gleb Karakulov, miembro del Servicio de Seguridad Personal de élite de Putin. A mediados de octubre de 2022, elaboró un audaz plan de deserción. Graduado de la Academia Militar Espacial Moshaizk de Rusia, Gleb Karakulov se había destacado en el Servicio Federal de Guardia de Rusia, alcanzando el rango de capitán e ingeniero en la Dirección de Comunicaciones Presidenciales. Sus impresionantes habilidades técnicas le valieron responsabilidades importantes, incluyendo la organización y provisión de comunicaciones seguras y cifradas para la oficina presidencial de Putin y la oficina del primer ministro durante viajes al extranjero, así como para los asuntos rutinarios y privados del círculo íntimo de Putin. Gleb estaba en el epicentro de la información, con un trabajo prestigioso y crucial. Sin embargo, algo comenzó a pesar en su conciencia. Para él, la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 cambió todo. A finales de 2022, las tácticas y decisiones de Putin, el cambio en la fortuna de Rusia y los crímenes cometidos por los soldados rusos en Ucrania hicieron que muchos rusos comenzaran a oponerse silenciosamente a la guerra. Gleb fue uno de ellos. Aunque nunca había participado directamente en las actividades militares, se sentía atormentado por la culpa interna y consciente de que estaba apoyando implícitamente un régimen autoritario comprometido en llevar a cabo las órdenes criminales de sus líderes, se encontró entre aquellos que no creían en la propaganda rusa. Lo que Gleb hizo a continuación requirió un coraje enorme. Aunque le faltaban solo 2 años para jubilarse del FSB, el Servicio Federal de Seguridad ruso tomó una decisión valiente. Decidió que quería irse. Más tarde, comentó a los entrevistadores: «Ya no podía seguir al servicio de este régimen. Lo considero un criminal de guerra, y aunque no esté directamente involucrado en esta guerra, no puedo seguir cumpliendo sus órdenes criminales ni permanecer a su servicio». No solo los crímenes del gobierno ruso llevaron a Gleb a tomar esta decisión. Durante sus viajes en las primeras fases de la guerra, Gleb notó cuán casualmente sus colegas del Servicio de Protección Federal ruso hablaban sobre el derramamiento de sangre y la devastación que los soldados rusos estaban causando en Ucrania.
Según Gleb, ellos relataban cada detalle de lo que estaba sucediendo en la guerra, llegando incluso a deleitarse en estas discusiones. «No puedo describir cuán repugnante y desagradable era», dijo él. «Sentí una repulsión total. Decidí irme». La decisión de Gleb coincidió con la orden de movilización de septiembre de Putin, que trajo una nueva ola de rusos convocados para el servicio militar en la línea del frente en Ucrania. Esto representó un gran problema para Gleb. Podía dejar su empleo en alto rango, pero si lo hacía durante la movilización, inmediatamente se convertiría en un oficial de reserva y sería enviado a la guerra que consideraba criminal. Pero la decisión de salir ya estaba tomada. El dilema era encontrar el momento adecuado para actuar. De cualquier manera, se vería obligado a participar en la guerra. La cuestión era elegir el momento correcto, especialmente porque Gleb tenía un trabajo increíblemente importante. Siempre que el presidente ruso o el primer ministro viajaban a algún lugar, Gleb iba al frente como líder de un equipo avanzado, llevando consigo equipos de comunicación especializados suficientes para llenar un camión Kamaz. A lo largo de 13 años, Gleb realizó más de 180 viajes, asegurando que la élite política de Rusia pudiera comunicarse de forma segura con sus colegas en cualquier parte del mundo. Ese era su trabajo. Debido a sus viajes regulares, Gleb decidió que el mejor momento para escapar sería cuando estuviera lejos de la metrópoli rusa, preferiblemente cerca de algún lugar con un aeropuerto que lo llevara a un país pro-oeste. Sin embargo, necesitaría planear todo con mucho cuidado. El tiempo era crucial. En octubre de 2022, la oportunidad finalmente se presentó, y la forma en que Gleb logró que todo saliera bien fue brillante. Los jefes de Estado rusos estaban programados para volar a Astana, la capital de Kazajistán, para participar en una cumbre diplomática regional. Naturalmente, Gleb fue adelante para garantizar que las comunicaciones de Putin y su equipo se instalaran de manera segura. Sin embargo, fue allí donde elaboró su astuto plan. En el último día de su viaje de negocios, Gleb dijo a sus colegas que quería comprar recuerdos después del horario laboral. Mientras estaba comprando recuerdos, Gleb preparó la siguiente fase de su plan: la fuga en sí. Cuando sus colegas comenzaron a enviar mensajes preguntando dónde estaba para encontrarse con él, Gleb respondió que estaba con cólicos estomacales y necesitaba descansar en su habitación del hotel. Lo que ellos no sabían es que, en ese momento, Gleb ya estaba en camino hacia su fuga. Esa tarde, Gleb tomó a su esposa e hija, que habían ido a Astana bajo el pretexto de visitarlo, llamó a un taxi al aeropuerto y se preparó para embarcarse en un vuelo hacia Estambul, Turquía. La presión debía ser enorme, ya que en cualquier momento sus colegas podrían sospechar y actuar. Los minutos pasaron, los pasajeros se prepararon para embarcar y entonces un anuncio inesperado hizo que el corazón de Gleb se detuviera. El vuelo fue brevemente retrasado. En ese momento, eso solo podía significar una cosa: el gobierno ruso ya estaba detrás de él. Gleb necesitaba actuar rápidamente. Sabiendo que sus colegas estarían buscándolo, apagó el teléfono, sin posibilidad de retroceso. Una hora después, Gleb embarcó en el avión con su familia. El alivio invadió a él y a su esposa cuando los auxiliares de vuelo cerraron la puerta. Lo había logrado, pero eso era solo el principio. Ahora, Gleb era un hombre buscado. Como mencionamos al principio de este video, Putin no perdona a los traidores. La fuga de Gleb Karakulov lo convirtió oficialmente en el más alto oficial de inteligencia que ha desertado al occidente. Cuando aterrizó, su teléfono estaba inundado de mensajes preguntando dónde estaba y qué estaba haciendo. Aquellos que percibieron la traición lo etiquetaron inmediatamente como traidor. Un oficial del Departamento de Operaciones del Servicio Federal de Seguridad intentó contactarlo, pero Gleb nunca respondió. En Estambul, Gleb y su familia fueron recibidos por Kacharakim, miembro del Dossier Center, un grupo con sede en Londres y financiado por el opositor ruso Mikhail Khodorkovsky. El Dossier Center, una organización rusa dedicada a investigar y exponer abusos e irregularidades del gobierno ruso, comenzó a reunirse con Gleb en persona. Aceptó dar una entrevista exclusiva antes de hacer pública su fuga. Gleb dejó claro el motivo de haber optado por una entrevista tan notoria y arriesgada poco después de su fuga.
La invasión ilegal y la ocupación de Ucrania por parte de Rusia siempre han dividido a oficiales, políticos y élites rusas. Sin embargo, hasta ese momento, pocos habían tenido el coraje y la audacia de condenar públicamente las acciones de Putin. Gleb afirmó a los entrevistadores que deseaba hablar para expresar su oposición a la guerra en Ucrania. Sobre todo quería decir a sus colegas de la Guardia Federal y a todos los ciudadanos rusos que no deberían creer que la guerra tenía algo que ver con la agresión ucraniana. Entonces, ¿qué reveló Gleb? Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la paranoia de Putin solo ha aumentado. Ha desarrollado un miedo patológico por su propia vida. Putin pasa la mayor parte del tiempo en sus residencias, que son casas seguras fuertemente reforzadas, a menudo etiquetadas por los medios como búnkers. Esto no es sorprendente, ya que la autopreservación es la prioridad número 1 en cualquier manual de dictador. Sin embargo, Putin parece llevar esto a otro nivel, viviendo una existencia aislada y alejada de la realidad. No huesa celular. Al menos, Gleb nunca lo vio con uno durante todos los años de servicio. ¿Y por qué lo haría? Un celular sería un riesgo de seguridad innecesario para los jefes de Estado. Gleb explicó que, a diferencia de Putin, siempre que el primer ministro ruso viaja por trabajo, un asesor senior encargado del acceso a Internet lo acompaña, utilizando un portátil con acceso seguro para buscar información según sea necesario. No obstante, Putin no usa Internet. ¿Cuál es el sentido de Internet para Putin?, comentó Gleb. Él solo recibe información de su círculo más cercano, lo que significa que vive en un mundo de fantasías, pues ¿quién sería lo suficientemente loco como para llevarle malas noticias? Esto significa que Putin solo recibe la información que su círculo íntimo se atreve a compartir. En su aislamiento autoimpuesto, Putin obtiene básicamente sus informaciones de 3 fuentes. Primero, su círculo interno, compuesto por personas que le dicen todo lo que quiere oír. Segundo, informes autorizados de sus agencias de inteligencia militar y de seguridad. Y tercero, la propaganda rusa. Putin insiste en tener acceso a la televisión rusa donde quiera que vaya, lo que es significativo. Le encanta ver su propia propaganda sensacionalista, pronunciada por comentaristas exaltados que exageran la nobleza de sus acciones y minimizan sus repercusiones globales. Todos conocemos a alguien así, personas que pasan tanto tiempo en sus propias cámaras de eco que acaban convencidas de que son las únicas que ven el mundo como realmente es. La ironía es que cuanto más se alimentan de información de un solo lado, más desequilibrada se vuelve su perspectiva. Putin lleva esto al extremo. No deberíamos sorprendernos, pero se dice que muchos de los informes que Putin lee de sus servicios de inteligencia son extremadamente defectuosos. Por ejemplo, un informe del Servicio de Protección Federal, emitido antes de la guerra, afirmaba que el pueblo ucraniano recibiría a las tropas rusas con los brazos abiertos como liberadores. Ahora sabemos que eso era completamente falso. Este informe fue leído por Putin y aparentemente fue un factor clave en su decisión de iniciar la invasión. Una empresa equivocada que resultó en la muerte de cientos de miles de civiles y que aún está lejos de terminar. La paranoia de Putin también se manifiesta de otras formas. Según Gleb, Putin está tan aislado que todavía sigue rigurosos procedimientos de cuarentena, incorporando las máximas precauciones de la pandemia en su protocolo de seguridad personal. Tenemos que pasar por cuarentenas rigurosas de 2 semanas antes de cualquier evento, incluso aquellos que duran solo 15 a 20 minutos, dijo Gleb. Solo un equipo de empleados que ha pasado 2 semanas en cuarentena y ha sido considerado limpio puede trabajar en la misma sala que Putin. Cuando se le preguntó si el equipo cuestionaba estas medidas, Gleb respondió que todos estaban un poco perplejos por el motivo por el cual todavía se llevaban a cabo, ya que todos habían sido obligados a vacunarse. Todos se sometían a exámenes de salud, monitorizaban su estado y realizaban pruebas regularmente. Sabía que todos los asesores del presidente se sometían a pruebas varias veces al día, afirmó Gleb. Quizás no esté completamente equivocado al ser excesivamente cauteloso, considerando que millones de personas podrían querer acabar con su vida si tuvieran la oportunidad, dijo Gleb. Hay una lógica en su locura, pero eso es solo la punta del iceberg. La paranoia de Putin se manifestaba no solo en su comportamiento y relaciones, sino también en los lugares que ocupaba y en los vehículos que utilizaba para trasladarse.
al tener que instalar comunicaciones cifradas en una variedad de instalaciones no estacionarias, como aviones, helicópteros, trenes y yates, Gleb observó que Putin tenía planes de contingencia para casi todas las situaciones concebibles. Uno de los modos de transporte preferidos de Putin en ese momento era un tren blindado especializado, que Gleb notó que había aparecido en la agenda del Servicio de Protección Federal entre 2014 y 2015. El tren es discreto a primera vista, con la misma apariencia de un tren común, como todos los demás trenes ferroviarios rusos, dijo Gleb. Gris con una franja roja. La parte delantera del tren de Putin es lo que lo distingue de cualquier otro. Sus dos locomotoras están blindadas, con motores más grandes y robustos que los motores tradicionales. Contienen sistemas de comunicación cifrados y blindaje. Putin USA frecuentemente el tren para viajar, lo que le permite esconderse a plena vista. Los aviones son visibles en ciertos servicios y redes. En cambio, un tren puede camuflarse muy bien. Más importante aún, no pueden ser rastreados en ningún recurso de información, explicó Gleb. Esto se hace por razones de sigilo. Entre agosto y septiembre de 2021, Putin comenzó a usar su tren con mucha más regularidad. El pasado de Putin como agente de la KGB, sin duda, influyó en su manual de paranoia. Por ejemplo, Putin tiene una manera única de evitar escuchas clandestinas y dispositivos de vigilancia cuando viaja al extranjero. Lleva consigo una cabina telefónica a prueba de sonido a donde quiera que vaya, asegurando que pueda hablar con total confidencialidad. Cuando se le preguntó sobre la cabina, Gleb mencionó que es bastante voluminosa. Es un cubo de aproximadamente 2,5 metros de altura. Dentro hay una estación de trabajo y un teléfono, lo que le permite hablar sin temor a que sus conversaciones sean escuchadas o leídas por servicios de inteligencia extranjeros. Además, como cualquier jefe de Estado, Putin tiene planes de contingencia para intentos contra su vida. Gleb mencionó que, durante una visita a Kazajistán, él y su equipo instalaron un conjunto de comunicaciones en un búnker bajo la embajada rusa como una medida de precaución adicional. Es una especie de paranoia. Estás en suelo de otro estado, observó Gleb, cuestionando los motivos de Putin. El estado anfitrión de la cumbre es responsable de proporcionar toda la seguridad y el territorio de la embajada también está custodiado. Estas medidas adicionales sirven para garantizar que el presidente pueda ser trasladado rápidamente a un lugar seguro si es necesario. En caso de un conflicto nuclear, Putin probablemente se refugiaría en su búnker aéreo, un avión Ilyushin 80 I-6 modificado, conocido como el Kremlin volador, o de manera más coloquial, el avión del juicio final de Putin. La aeronave fue diseñada durante la Guerra Fría para proteger al liderazgo ruso en escenarios extremos. Con capacidad de reabastecimiento en vuelo, sin ventanas externas más allá de las de la cabina y una antena modificada con un conjunto especial de comunicaciones en la fuselaje, el puesto de mando aéreo seguro de Putin está diseñado para resistir condiciones climáticas extremas, explosiones electromagnéticas y nucleares. Una de las observaciones más interesantes fue cómo Putin gusta de dar la impresión de que está más activo de lo que realmente está. Desde el inicio de la guerra, el presidente ruso ha pasado cada vez más tiempo encerrado en sus residencias seguras en San Petersburgo, Sote o Novgorod. Curiosamente, cada una de sus oficinas en estos lugares está diseñada para ser idéntica, para que pueda parecer que está trabajando desde un lugar, pero en realidad esté en otro. Gleb mencionó que hubo momentos en los que sabía que Putin estaba en Sote. En la televisión está encendida de fondo, las noticias están pasando y muestran que está dirigiendo una reunión en Novo Agaribovo. Entonces le pregunté a un colega en Sote, ¿ya se ha ido? No, dice él. Todavía está aquí, hablando sobre si Putin está activo o no. Con todos los rumores sobre la salud de Putin disminuyendo en los últimos años, puede que te estés preguntando sobre su condición física. Aquí está lo que se sabe. Una de las revelaciones más sorprendentes del informante estaba relacionada con la aptitud física de Putin. Muchos sospechan desde hace tiempo que Putin no está en buena forma. Videos mostrando movimientos extraños y alarmantes en sus brazos y piernas alimentan las especulaciones. Algunos creen que tiene Parkinson en una etapa temprana, mientras que otros sugieren cáncer de sangre. Sin embargo, Gleb duda de estas afirmaciones.
Puedo decir que hice muchos viajes de negocios con él y que él hizo muchos viajes antes de 2020. Después de eso, se quedó en su búnker y quizás hizo un máximo de 3 viajes de negocios al año. Dado que hubo muchos viajes, solo 1 o 2 fueron cancelados debido a su salud, explicó Gleb. Al ser cuestionado para aclarar, Gleb añadió que, a lo largo de 13 años desde 2009, solo 2 viajes de negocios consecutivos fueron cancelados debido a la enfermedad. Está en mejor salud que muchas personas de su edad, afirmó Gleb, citando los chequeos médicos anuales de Putin. Vladimir Putin probablemente no morirá tan pronto. Gleb habló sobre la ética de trabajo de Putin. Es un trabajador arduo, a menudo trabajando hasta las 2 o 3 de la mañana durante viajes de negocios y realizando reuniones en el extranjero a medianoche para coincidir con el horario diurno en Moscú. Hasta ahora, hemos aprendido mucho sobre Putin y sus hábitos siniestros. Entonces, ¿qué planea realmente Vladimir Putin para Ucrania? Gleb confesó que, aunque creía que Putin haría algo en Ucrania, nunca imaginó que esto evolucionaría a una guerra a gran escala. Para él, algo cambió en Putin. El antiguo jefe, todavía activo y enérgico del Servicio Federal de Seguridad y ex primer ministro, siempre involucrado en asuntos globales, de repente se aisló del mundo en 2020, levantando todo tipo de barreras. La cuarentena, el vacío de información y la realidad distorsionada de Putin llevaron a Gleb a afirmar que un jefe de Estado cuerdo en el siglo XXI, que mirara objetivamente todo lo que está ocurriendo en el mundo, no permitiría que esta guerra tuviera lugar. Su desánimo con el hecho de que casi todos sus colegas del Servicio de Protección Federal mantuvieran un apoyo inquebrantable a Putin, incluso a medida que la guerra se intensificaba, es muy evidente en su entrevista. Para Gleb, los rusos comunes tendrán dificultades para separar la verdad de la ficción mientras sigan pegados a sus televisores llenos de propaganda rusa. Su esposa, según él, nunca habría entendido cómo la información era distorsionada si él no le hubiera explicado la diferencia entre la realidad y lo que se presentaba en los medios. Gleb expresó un temor personal. No quiero pensarlo, pero si no hubiera sido un oficial del Servicio de Protección Federal, tengo horror de admitir que podría haber sido un patriota fanático de Putin o algo parecido, porque estaría viendo la televisión. Los gastos excesivos para preservar el estilo de vida lujoso de Putin, los privilegios concedidos a oligarcas y amigos de Putin y el uso crónico indebido del dinero de los contribuyentes rusos comenzaron a incomodar a Gleb. En la parte final de su entrevista exclusiva, se dirigió a sus colegas del Servicio de Protección Federal. Gleb los animó a reconocer su posición privilegiada, a ver las cosas tal como son y a manifestarse contra la guerra de Putin. Gleb se dirigió a sus colegas con preguntas poderosas. ¿Cuántas víctimas anónimas de esta guerra existen? ¿Cuántas de ellas son niños? ¿Cuántas familias han sido diezmadas por misiles rusos? ¿Cuántas más víctimas de este tipo son necesarias antes de que dejes de tolerar esto? ¿Qué está pasando ahora en Ucrania? Toda esta destrucción, esta guerra de agresión, terrorismo y genocidio de todo el pueblo ucraniano, todo esto es un crimen. Nuestro presidente se ha convertido en un criminal de guerra. Tienes que dejar de seguir estas órdenes criminales. Pero el motivo más importante para Gleb seguía siendo su familia. Decía, considero que mi objetivo es que mi hija no conozca estos horrores de la guerra, que el Estado, que interfiere de todas las maneras posibles en la crianza de los niños, no la toque, para que ella pueda crecer en un ambiente tranquilo y desarrollarse como persona y realizarse. Esta causa era digna, noble y honorable. Se espera que, con el tiempo, la decisión de Gleb de desertar sea validada en la soberanía asegurada de Ucrania y en el fin de la guerra de Putin, tal como la conocemos. Pero, ¿qué piensas tú? ¿La locura de Putin lo llevará a la autodestrucción? ¿Qué opinas sobre la historia de Gleb Karakulov? ¿Crees que hizo bien en desertar de Rusia? ¿Piensas que Rusia eliminará a Gleb Karakulov como lo hizo con Maxim Kuzminov? Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Dale like si te gustó el video, suscríbete para ver los próximos videos y si quieres saber más sobre las mayores historias de deserción de la guerra en Ucrania, haz clic en el video que aparece en tu pantalla. ¡Nos vemos allí!